Perdón, estaba en mute. Buenas noches. Hoy día, 14 de septiembre, un nuevo día, siendo las 8 de la noche con 56 minutos. Damos inicio a este nuevo programa de Somos Energía. Esta es nuestra sexta edición. Tenemos con esta edición, seis programas emitidos. Serán 6 programas emitidos con profesionales de altísimo nivel, que nos han compartido de todo. En lo que ha venido de estas semanas, 6 semanas seguidas, cada semana hemos salido con una edición diferente. Considero haber en algo aportado, espero haber aportado en algo al crecimiento, al conocimiento y a información de valor que transmitimos en estos espacios. Ya está en el backstage el ingeniero Jesús Tamayo en un momento. De hecho, no tengo retorno todavía ahora, pero le saludo ahora y le doy las buenas noches al ingeniero Jesús Tamayo. En un momento va a estar con nosotros compartiendo. Considero, es un invitado de lujo. ¿Verdad? Ya lo diré personalmente cuando estemos en vivo al ingeniero Jesús Tamayo, un invitado de lujo. ¿Qué sugiero? ¿Qué les pido? Compartir este espacio. Creo que muchos profesionales podrían interesarse también en este espacio. Probablemente no estén enterados de esta conversación, pero compartamos, creo yo, podemos llegar a más profesionales. Si así lo consideran, normalmente no suelo pedir que compartan, pero si ustedes lo consideran, si les es genuino compartir este directo, encantado. Yo agradecidísimo de que eso pueda pasar. Entonces, bien, este es un espacio, como les decía, un espacio para conversar de muchas cosas entre las cosas más principales del sector energía. Pero hablamos acerca de cosas que trasciendan para nuestro país, cosas que trasciendan para nuestras ciudades, cosas que trasciendan para el planeta. Hablamos mucho de sostenibilidad, hablamos mucho de estos espacios, pero de verdad considero que va mucho más allá de tecnologías, va mucho más allá. Esto va incluso hasta nuestros comportamientos. Bueno, es algo que quizás ya lo digo de manera muy personal, pero todo eso decanta en estrategias. Tenemos que hablar de personas, somos las personas que hacemos posible estos espacios. Escríbanme de dónde nos están viendo. Ya tenemos personas que están en el directo. En un momento estamos iniciando. Solo quería hacerles recordar que este espacio es un espacio abierto para el diálogo, abierto para los planteamientos, inclusive discrepantes, ¿sí? Este es un espacio que permite la discrepancia, pero permitimos la discrepancia con el respeto. Sin ello, no vamos a poder construir, creo que, muchas cosas. Entonces, a partir de ahí tenemos las opciones sobre la mesa y podemos evaluarlas, discutirlas, hablarlas en otro momento, entrar en mayor profundidad. Y probablemente acá lo único que decimos no es que traigamos verdades, pero esperamos traer algo de valor para ustedes. Bien, este es un espacio, le hemos llamado Estrategias para la Aceleración en la Transición Energética en el Perú. Un tema amplio, un tema muy amplio. Vamos a tocar algunas pinceladas, como suele pasar en estas ediciones, pero les invito, en todo caso, a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir incluso contactando a nuestros invitados, que son profesionales de lujo los que nos acompañan. Sin más preámbulo, voy a, en este momento, dar ya la bienvenida al ingeniero Jesús Tamayo. El ingeniero tiene una vasta experiencia en el sector energía y en otros sectores. Él ha sido presidente del Consejo Directivo de Ocinermin. De verdad, una admiración por todo lo que ha conseguido el ingeniero Jesús Tamayo, ¿sí? Es loable, admirable tener profesionales de este gran nivel. Y de verdad mis sinceras, mis más profundas felicitaciones por ello. Un gran logro que un profesional y nos pueda estar acompañando el día de hoy. Particularmente me enorgullece tenerlo. Exdirector del COES, ha pasado por muchas otras instituciones, inclusive del Estado y
y otras instituciones particulares. Ya nos irá contando seguramente algo de su experiencia, el ingeniero. Pero bueno, un invitado de lujo, y permítanme darle la bienvenida al ingeniero Jesús Tamayo. Ingeniero, muy buenas noches, y de verdad, ante todo, darle las gracias. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Sí? Me siento bastante agradecido por ello. ¿Sí? Me siento bastante agradecido porque, de verdad, cuando le comenté sobre este conversatorio, creo que no dudó nada, absolutamente nada, porque su respuesta, la que conseguí, fue una respuesta de participar, de estar en ese espacio, por lo cual yo le agradezco. Buenas noches, ingeniero Jesús Tamayo. Ever, muy buenas noches. Muchas gracias por tus palabras, por tu presentación, y a través de tuyo saludar a toda la audiencia pues por este canal en streaming que permite difundir estos temas energéticos, que tú también lo estás conduciendo y lo estás poniendo, digamos, estás poniendo en el palestra, estás poniendo en la discusión del momento, ¿no? La energía, pues, es uno de los insumos fundamentales para la vida, ¿no? Y para el desarrollo de los países, y para poder crecer y producir, ¿no? Y tener bienestar. Entonces, es importante dedicarle el tiempo necesario a estos menesteres. Estamos acá a tu disposición para conversar los temas en este caso sobre la transición energética, ¿no? A mí me gustaría, en primer lugar, hablar un poco de qué cosa es la transición energética. ¿Cuál es el concepto? A qué le llamamos transición energética? Así todos vamos a poder claro, transición Súper. energética es un Uh -huh. tema muy amplio, ¿no? Como tú no Uh lo has -huh. dicho, Nos pero encantaría tener básicamente, su definición, ingeniero. Creo que muchos quizás de los que nos están acompañando probablemente estén un poco sorprendidos, inclusive con la palabra transición energética. Probablemente algunos sí, evidentemente hayan escuchado mucho, pero nos gustaría tener su definición. sí, bueno, a veces cuando hablamos de transición energética, todos estamos pensando en esos molinos con aspas y estamos pensando en los paneles solares, ¿no? Entonces, pero es algo más que eso, es algo más, mucho más que eso. Entonces, ¿qué cosa es básicamente? Es un cambio de paradigmas, un cambio de paradigmas en cuanto a cómo se produce la energía, cómo se distribuye y cómo se consume. Entonces, vamos a eh, cambiar es la forma de producir, la forma de distribuir, la forma de consumir esta energía para que sea más sostenible. Y el objetivo final es pues transformar un sistema energético mayormente basado en el uso de los combustibles fósiles en un sistema energético basado en energías renovables, ¿no? Ese es el objetivo final. Ahora, ¿por qué? Porque el calentamiento global originado por la emisión de gases de efecto invernadero, de la utilización de estos combustibles de origen fósil, está causando pues cambio climático que nosotros no somos ajenos, a pesar de que nuestra intervención en el aporte de los gases de efecto invernadero en el mundo es pequeñísima, pero sufrimos las consecuencias. Entonces, Uh -huh. ya este año, nomás solo este año, hemos tenido problemas en enero, febrero, lluvias. Uh Tenemos -huh. hoy un cambio de clima diferente, Uh cambio, -huh. unas temperaturas bastante altas para la época. Uh -huh. Estamos esperando un niño que esperemos que no sea, no afecte la infraestructura Sí. nacional, Uh como -huh. se piensa, pero y esto es efecto del cambio climático. Lo que tenemos que hacer es bajarle la temperatura a la Tierra. Y esos son los acuerdos que los gobiernos lograron en París en el año 2015, de hacer diferentes cambios en el consumo de las energías eh, Uh que se -huh. utilizan hasta el momento hacia las Uh energías -huh. renovables. Y eso toma un tiempo. La transición energética es a largo Oh, plazo, o sea, no es que de un día al otro podemos hacer. En el Perú y en el mundo se está trabajando, ¿no? Algunos uh países -huh. más rápido, otros quizás no tan,
no tan rápido, pero en función también de los problemas que tiene. O sea, no podemos comparar, em, digamos, nuestra matriz energética con la Eso. matriz energética Ujú. de otros países. Tenemos una matriz Correcto. energética a nivel de energías primarias, o sea, no me refiero a la eléctrica, sino a la matriz Ujú. energética total que Al, incluye al el global de, transporte, claro. la industria. Tenemos Ujú. una matriz energética em, bastante, eh, que tiene una importante participación de las energías renovables, pero no lo Ujú. suficiente, porque nosotros consumimos más o menos el 49% de la matriz energética tiene origen, el 41% tiene origen en el petróleo, ¿no? Fósil. El petróleo Ujú. que Ujú. evidentemente es estos combustibles de origen fósil. Correcto. El gas natural tiene el 29%. El gas natural también es de origen fósil, pero es menos contaminante, ¿no? O sea, tiene menos problemas de gases de efectos invernadero y Es menos parte de la problemas transición de, energética del gas natural, ¿verdad? así va a ser el apoyo, va a ser el apoyo para la Ujú. transición. Correcto. Menos, también tiene menos partículas nocivas para para los pulmones, porque, que afectan Ujú. a las personas. Entonces, tenemos la hidroeléctrica, que es el 23%, las renovables, estas que hablamos, no convencionales, Ujú. solares y eólicas, estamos hablando del 5%. Pero hay otros países como, por ejemplo, los Estados Unidos, donde solamente el 10% es entre renovables y hidráulicas, el resto es gas y carbón y Correcto. energía nuclear. Entonces, cada país es diferente. Tenemos que aplicar, digamos, las tecnologías apropiadas a nuestro país, utilizando lo que hay en el mundo, ¿no es cierto? Porque nosotros no creamos tecnología, la compramos de afuera, pero tenemos que comprar lo que realmente vamos a necesitar. Y dentro de este desarrollo de la utilización o del cambio de la transición Ujú. energética, el Perú pues tiene bastantes cosas interesantes porque tenemos gas natural, Ujú. tenemos energía hidráulica, tenemos energía solar, viento, tenemos Tenemos casi todos los eh, recursos naturales para poder ir más biomasa, allá, ¿verdad? Eso es lo que nos así quiere tenemos, decir, ingeniero. sí, tenemos biomasa, tenemos Ujú. geotermia. Podemos utilizar la energía maremotriz también, que se ha explotado todavía poco, se está desarrollando. Y finalmente también podemos pensar en el hidrógeno verde a largo plazo, ¿no es cierto? Porque creo que cada tecnología tiene que ir ocupando su momento. Entonces, eh, todo, todo esto hace pensar que nosotros podemos ir a dejar de utilizar en un determinado plazo estos combustibles de origen fósil, ¿no? Eso, em, Interesantísimo, ingeniero. De hecho, todo el preámbulo que nos hace en el tema de energía, de verdad que hay, como dije al inicio, esto es muy amplio. Podemos hablar de todo lo que nos ha dicho prácticamente en muchas sesiones. Es discusiones amplias de tecnología, en el momento que se debe usar y muchas. Pero el Estado, ingeniero, juega un papel importante en todo este desarrollo, ¿no? Porque no podemos decir que el Estado no juegue, que solo el mercado lo solucione o solo el mercado traiga las estrategias. Desde su mirada, desde su experiencia, ingeniero, con respecto a los desafíos a nivel de institucionalidad que tiene el Estado, ¿cuál cree que, en dónde debe estar la mirada? ¿Qué debe hacer el Estado en respecto a institucionalidad que garantice el desarrollo de estas tecnologías, que garantice el desarrollo, el camino hacia la transición energética, que no sé si es que exactamente estamos en el camino hoy por hoy? bueno, eh, el país está evidentemente en un camino a la transición energética, lo venimos Uh haciendo -huh. en lo que es, por ejemplo, generación de electricidad, tenemos bastante energías renovables, ¿no? Del 53, La hidráulica y 55% proviene de uh hidráulica, hay 5 o -huh. 6% de lanchas solares y eólicas, tenemos el gas natural, que es el resto, no usamos carbón, no usamos diésel, salvo
excepcionalmente como en estos 2 últimos meses, que por un tema justo del cambio climático, tenemos menos lluvias y entonces hemos tenido que prender las plantas diésel que están al sur del país quemando Ujú, diésel, ¿no? Pero es temporal. Entonces, eh, tenemos, entonces, ¿qué es lo que tiene que efectivamente necesitamos que el Estado pues tome la batuta de este cambio climático? Entonces, para esto, primero, hay que pensar en la institucionalidad, ujú, en la firmeza de las instituciones, en la solidez de las instituciones que están a cargo. Y acá, básicamente, una de las principales, la institución normativa responsable del sector energético es nuestro Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero ahí pues tenemos algunos problemas, en el sentido de que, por ejemplo, si contamos los últimos 2 gobiernos, el señor Kuczynski y el gobierno que ujú, salió, 7 años, em, hemos tenido 17 ministros de Energía y Minas, es decir, un promedio cada uno de 5 meses al cargo. Y si esos 17 sacamos los tres que han estado alrededor de un año, el promedio de los demás es 3 meses y medio, ¿no? Hay ministros que han estado 5 días, otros ministros que han estado 10 días. Entonces, ¿cómo, cómo se puede manejar un plan nacional, una estrategia nacional de energía eléctrica o de energía con ese tipo de cambios ministeriales? ujú. Entonces, pero y cuando sale un ministro no sale solo. Lamentablemente muchos se van con sus viceministros, con sus directores, los directores generales de las diferentes direcciones del Ujú. ministerio. Se desarma Y un poco entonces lo que habla. Ujú, se desarma. Entonces, ¿cómo se puede mantener una? Eso hay que arreglar. ¿Cómo? Bueno, los especialistas tendrán que ver cómo se arregla, pero es un tema clave, o sea, siempre no nos gusta compararnos mucho, pero a veces miramos a otros países. En Chile, su plan nacional de energía, pues viene siendo ejecutado el mismo por varios gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos lo siguen ejecutando, o sea, no es que lo cambian, entonces, hay ujú, cambios también, pero no tan, pero la base se está siguiendo un camino. Entonces, eso es lo que hay correcto. que hacer. Y eso tiene que aprender nuestras autoridades cuando toman estas instituciones, eh, a que sean cambios, pues, que tomen una buena decisión, que consigan a funcionarios que no los tengan que remover rápidamente, ¿no? O sea, y eso no hemos tenido. Entonces, sin eso, ¿cómo hacemos tantas cosas que hay que hacer? En fin, el otro tema fundamental es la planificación energética. Hace varios años estamos hablando de planificación energética. Una planificación indicativa, o sea, que diga dónde vamos a ir, qué debemos consumir, cómo debemos, qué combustible debemos utilizar, y con ciertas metas, en cuántos años vamos a llegar a ciertos cambios, ¿no? Si no tenemos eso, ¿cómo orientamos a la inversión privada? ¿Quién son los llamados a este, son los llamados a hacer las inversiones, pero con garantías del Estado, o sea, que les dé un marco normativo transparente, normas claras, oportunas, y entonces necesitamos esa, 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 esa planificación energética indicativa. No hay en el ministerio, por ejemplo, no tenemos una oficina de planificación energética. Está Es, pegada, hay algo que hace en el Viceministerio de Electricidad, pero no se ve todo, pues porque también hay hidrocarburos, hay, ujú, em, y entonces hay que hacerlo. Y problemas por eso tenemos. Por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos días y hoy mismo estamos viviendo la escasez de GLP. ¿A qué se debe la escasez de GLP? De que no hay almacenamiento necesario para eso. tener el GLP Ujú, cuando es requerido por, ujú, por emergencias que se presentan y se seguirán presentando ujú, cada vez más. Por ejemplo, los famosos oleajes anómalos. Bueno, hace 10, 15 años
se presentaba pues una vez al año, ¿no? Hoy tenemos varios periodos al año y por varios días. Y eso Ujú, impide que los barcos carguen o descarguen ujú, combustible en ujú, en nuestros terminales, que tampoco están preparados en realidad, porque podrían estar mejor preparados para recibir en esos ujú, oleajes. Sino debemos pensar cómo es que hay operaciones en el Mar del Norte, ujú. operaciones de petróleo, donde ahí sí hay olas, ¿no? Acá son un poquito más pequeñas. Entonces, este, creo que eso falta. Y ese es solamente un ejemplo, ¿no? De lo que, digamos, la falta de planificación nos está llevando, ¿no? O sea, eh, cuánta reserva debemos tener. Hoy hay normas que no se hacen cumplir tampoco porque, eh, Mm. en fin, por N Pero a motivos. nivel de reserva, las normas, disculpe ingeniero, quizás yo planteé, disculpe que planteé un poquito la discusión, y no es Sí, que de esta manera, de hecho, hicimos un estudio con compañeros en la universidad y el tema de las reservas en temas de combustible líquido, la verdad, estamos muy, muy bajos. Nosotros, y que recuerdo en ese momento que nuestro estudio nos daba que como mínimo 20 días de demanda debería tener el Perú para sostener un poquito las crisis, estamos hablando, y siempre a veces decimos oleajes anómalos o temas, pero esas cosas, como usted dice, se vienen incrementando y cuán importante es tener una institucionalidad que soporte esa planificación o ese eslabón que pueda hacer alguien que pueda planificar, que prever, unir todas cosas, porque no solo es energía, es infraestructura, es tecnología, es inclusive otras cosas que nos llevan a las inversiones, garantizar cómo se van a pagar esas inversiones. exacto. Este, em, eso no se hace, ¿no? Entonces, eh, se hace planificación en transmisión, por ejemplo, transmisión eléctrica, el COES sí hace la planificación de la transmisión, y ahí hay toda una institucionalidad porque actúa COES, revisa OSINERMIN, este, perdón, ya, perdón, no sé por qué me No, salí no se preocupe. revisa OSINERMIN y finalmente lo aprueba el ministerio. El problema es cuando se va a ejecutar esos planes de transmisión, que normalmente se hacen por asociaciones público-privadas, el ministerio le Ujú, encarga a proinversión de ejecución ujú, y ahí vienen las demoras, ¿no? O sea, primero vienen las demoras que el ministerio se demora en encargar y después vienen en que proinversión también tiene un tiempo porque hay normativa que cumplir, ¿no? ujú, Si bien ya se ha mejorado algo hace un par de años, o el año pasado salió unas ujú. modificaciones de la normativa, pero todavía se puede hacer más cosas, se puede hacer más cosas para que esas asociaciones público-privadas puedan adjudicarse más rápido los contratos. Hay líneas de transmisión que se incluyeron en los planes el plan de transmisión del 2013 y hasta hoy no se han ejecutado 10 años. Entonces, ya son inoportunas quizás en muchos casos. Sí. Y mientras si hoy se empezaran a ejecutar, también pasarán 4 o 5 años, porque ahí empieza la permisología. O Ujú, sea, por ejemplo, todo lo que es el estudio de impacto ambiental, toda una y ujú. muchas cosas más, ¿no? 10 Entonces, años hasta poner en operación uno de estos un proyectos. estudio de Mínimo. impacto ambiental, 18 meses, 2 años, porque para empezar hay un año de observaciones que tiene que ver en la época de lluvias y en la época de secas. Entonces, eso no te puedes escapar. Entonces, y así sucesivamente se van sumando los plazos, etcétera, y no se pueden ejecutar en su oportunidad. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ver también de Ujú, reducir los plazos, no la permisología, porque es bueno, está bien, hay que pedir los permisos, tiene que hacerse todo cumpliendo la protección del medio ambiente, en fin, pero tiene que reducirse pues los plazos de aprobación, sobre todo, ¿no? Em, eh, Creo que para poder manejar todo este tema de la transición energética, ujú, es necesario plantearse
una normativa, una ley marco de la transición energética, que Eso, realmente ingeniero. oriente. De hecho, que usted lo toque ese tema que me encanta, justo lo tenía para preguntar. Las inversiones se tienen que pagar. Es decir, si queremos eficiencia energética, tenemos que invertir en tecnología. Si queremos, evidentemente, pensar en el futuro, en una planificación y una ejecución, son inversiones. El desafío quizás hay, entonces usted explíquenos, usted es el experto en esa parte, ¿qué desafíos a nivel normativo, regulatorio se tienen que implementar que garanticen evidentemente estas inversiones? Evidentemente tiene que haber alguien, un fiscalizador, un regulador, viendo cómo esas inversiones se tienen que pagar, un marco regulatorio, un marco normativo. ¿Qué desafíos nos encontramos ahí, ingeniero? Cuéntenos. Bueno, efectivamente, tenemos que tener las normas claras, ¿no es cierto? Las normas claras para los inversionistas, para que, ya hemos dicho, puedan, que son los que van a hacer las inversiones. El Estado no invierte en energía, ¿no? O sea, el Estado lo que va a hacer es va a darle el marco normativo. Cualquier inversión, muchas de las... ha invertido, sí, en lo que es electrificación rural, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero gran parte de la electrificación rural también sale de los bolsillos de todos los usuarios. Hay El muchos fósforo. subsidios Uh cruzados. -huh, O sea, uh -huh, los que consumimos más, pagamos algo más para que los que consumen menos energía tengan mejores uh servicios. -huh, Entonces eso está institucionalizado en el sector. Hay subsidios cruzados de uh -huh. varios subsidios de todo tipo, algunos que se mezclan entre ellos, pero que ese es otro tema que sería interesante de repente algún día tratar, porque es un tema grande que solamente eso nos Es puede un llevar tema bastante tiempo. complejo, nuestras Pero sociedades, nuestras comunidades, cómo son atendidas. Es correcto, es otro tema para tratar así en es. otro momento. Uh -huh. Y entonces, efectivamente, pero hay proyectos en curso, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto em, para la promoción de las energías renovables. Este proyecto está en el Congreso ya hace buen tiempo. Bueno, han sido varios proyectos de ley que los han juntado en uno solo. En fin, se ha emitido un dictamen, pasó por la Comisión de Energía y Minas, pero lo aprobaron, pero después se ha quedado ahí, ¿no? Es un proyecto interesante que lo que hace es em, justamente da la oportunidad a que energías como la energía solar Uh -huh. y la eólica que no están operando todo el día, puedan contratar en las horas que ellos operan, o sea, puedan hacer contratos para venderle a las distribuidoras para Uh -huh. atender el mercado regulado. Uh Actualmente pueden -huh. hacer contratos, pero solamente para los privados, pero no están haciendo para Para el mercado estas regulado. nuevas licitaciones que van a salir los próximos años, a partir de este año, el próximo ya tienen que salir las primeras licitaciones que van a comprar energía a los distribuidores para el sector regulado, para comprar para largo plazo, podrían ya entrar en estas solares en las horas que ellos Uh producen. -huh. Entonces, Uh -huh. eso necesita una normativa. También, también se necesita una normativa para que el ingreso de esas energías solares que son variables o Uh -huh. eólicas, no son permanentes en el tiempo, causan pues algunos conflictos operacionales con la red Con la confiabilidad de la del energía sistema suministrada. interconectado nacional. Uh -huh. Y Uh entonces, -huh. pero eso se evita con tecnología, pero tiene un costo, ¿no? O sea, tiene un costo. Entonces, em, y esos son los mercados, digamos, complementarios, servicios complementarios, que también se debe crear ese mercado de servicios complementarios para que eh, puedan pues, remunerarse adecuadamente ese servicio, ¿no? Em, lo mismo las baterías, estas Uh baterías, estos -huh. bancos de baterías, todavía no hay una normativa que la permita ingresar, o sea, eh, Uh pueden -huh. entrar, pero por un resquicio que hay en la normativa, solamente en apoyar a una central térmica, Uh pero -huh. en su propia planta, pero no pueden ser ubicadas en otros lugares. Entonces, y es Uh importante utilizar esta nueva tecnología de las baterías. Eso tampoco se está legislando, se está viendo, ¿no? Em, También hay una ley de masificación del gas natural, un proyecto. -huh. Y este proyecto también está detenido en el Congreso. Y ese proyecto es interesante porque eh,
¿cómo vamos a sustituir a los combustibles de origen fósil? Pues utilizando las energías renovables para producir electricidad, pero también utilizando, y el gas natural, pero también utilizando gas natural para reemplazar el diésel que usan pues los camiones, los buses y, Ujú, mm, y el GLP que se usa en la cocina, ¿no? En gran parte del país se usa ujú, GLP, aunque todavía hay zonas como, vamos a ver, quizás conversar un poquito más adelante, que todavía usan leña, usan bosta para cocinar. Entonces, pero el GLP hay que desplazarlo, por lo menos en las grandes zonas urbanas, donde puede ujú, sustituirse por gas natural. Y entonces, pero para eso, eh, ese proyecto de ley prevé, por ejemplo, una tarifa única nivelada a nivel a nivel nacional para nacional. que Ujú. en todo el país cueste lo mismo el gas natural. Es Hoy día, interesante, el ¿no? O gas sea, es natural, interesante tener esa figura, creo yo. Me parece interesante esa sí, hoy, figura. hoy, Puntualmente, es por una ejemplo, el gas opinión mía. natural en, Ujú, sí, el gas natural en Trujillo vale casi como el GLP, entonces no hay cómo pasarse, ¿no? O sea, tiene sentido. eh, y la idea es más o menos que todos paguen como Lima. Entonces, eso permite esa norma. Esa norma también crea eh, un mecanismo interesante que es, o propone la creación, que es la Agencia de Hidrocarburos. Esa agencia que justamente no va a hacer todo lo que es planificación energética, pero por lo menos va a dedicarse a esto del almacenamiento, va a Ujú, dedicarse a, a ver que existan los stocks necesarios de cada tipo de combustible. ujú, Y bueno, eso también está ahí, ¿no? ujú. Em, Esos son básicamente las reglas que hoy Los están aspectos. Ujú. manejándose, ¿no? Que Y son creo varias, que ¿no? O sea, si nos son ponemos a varias, imaginar, a pensar, son varias, no sé, claro, usted creo que enumeró como cinco y, o seis claro, puntos, me y parece, en esta algunas conversación. cosas más que están pendientes, como por ejemplo el tema de la generación distribuida. La generación distribuida es la utilización es la generación en pequeña escala, pero a nivel de las fábricas o de las casas, en el techo de tu casa podrías poner Ujú, paneles solares, generar energía y si tienes excedentes, inyectarlos a la red, ¿no? Para que tengas un reconocimiento del distribuidor o no, pero eso tampoco, por ejemplo, hasta ahora se ha logrado aprobar ese reglamento, que es un decreto supremo. Fue publicado, fue observado por los agentes, pero ujú, hasta ahora no ha sido aprobado. Entonces, ese es un tema que va a ayudar justamente a la transformación, a la transición energética, este, porque vamos a instalar pues más paneles solares, instalar más instalaciones, eh, digamos, de energías renovables que puedan sustituir a la que nos viene de la red, que todavía por ujú, mucho tiempo nos vendrá de varias fuentes, porque no ujú, va a ser tan ujú, fácil cambiarlas, ujú, ¿no? Entonces, ujú. eh, bueno, eso Sí, digamos, o sea, pero eh, en síntesis, ingeniero, o sea, lo que yo le escucho es que hay un amplio abanico de opciones normativas por revisar, que algunas seguramente están en camino, otras seguramente han vuelto nuevamente a foja cero, no lo sé exactamente, pero hay bastantes opciones normativas que de alguna forma impulsarían esta transición, esta aceleración a la transición energética, que es lo que el tema de la conversación el día de hoy. Ingeniero, de hecho, claro, hablamos de... Perdóneme usted. sí, déjame terminar una cosita. Mira, efectivamente hay varias normativas, pero también son un poco desarrolladas, no en forma sistemática, ¿no? Entonces, para eso creo que es necesario una ley marco de la transición energética que establezca eh, la ruta que hay que seguir, ¿no? Cómo vamos a llegar y qué cosa hay que desarrollar. Entonces, fundamentalmente, y que tenga, fundamentalmente tenga plazos para cumplir y metas, ¿no? O sea,
tampoco puede ser Una que una ley que no, agrupe, no ha hecho. una ley marco que agrupe todas esas iniciativas Claro, o que dé pie a esas iniciativas, ¿no? Pero de que, pie. que guíe, Ujú, porque hay una serie pues, de temas, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas hay dos viceministerios. Entonces, uno aprobó la ley del fósil, y esa ley del fósil dijeron que dice que aquellos consumidores de electricidad que ujú, consumen menos de 140 kilovatios hora al mes, ¿no? Tienen derecho a un subsidio, ¿no? ujú, Porque son vulnerables, digamos, en diferentes ujú, niveles, ¿no? O sea, pero en el ministerio de, en el viceministerio de hidrocarburos, que tiene a su cargo el FICE, aprobaron originalmente que los consumidores que tenían derecho al subsidio del GLP, con ese vale GLP, eran aquellos que consumían 43 kilovatios hora al mes. O sea, el mismo ministerio califica diferente a los usuarios que tienen derecho a un subsidio. Entonces, bueno, ahora lo claro, han subido a 70, ya no es 43, es 70, la mitad pero del ya, otro, bueno, más o menos. Pero, da un pero, poco más amplio. pero Claro. ese tipo de cosas suceden, entonces, y así sucede por fuera. Entonces, también esa ley de transición energética debe coordinar un poco Ujú, lo que hacen todos los sectores. Tenemos el Ministerio de Ambiente muy activo en el ujú, tema, ujú, creo que ujú, bastante bien, ujú, pero, y también el Ministerio de Industrias, en fin, diversos ujú, ministerios que tienen a su cargo, ujú. deben ser coordinados adecuadamente por esa ley de Correcto. transición energética, Ujú. que creo que es lo importante, o sea, Y, ordenarlos, jus- ¿no? y La justo que usted toca el planificación, tema de la ley de transición energética, voy a un poco a nombrar a a Sergio, discúlpeme si lo estoy pronunciando bien, Arciniega. Nos pone una sugerencia, nos dice: Ever, sugiero centre la conversación en la normativa de la transición energética y cómo interesamos al ministerio y a la presidenta en este cambio. No sé, algo que tenga que comentar a Sergio, ingeniero, bueno, o para todos, efectivamente, evidentemente. pues, em, esa ley marco de transición energética creo que es algo que se debe proponer, se debe Uh -huh, tramitar. Y, y paralelamente, el ministerio sé que está interesado, muy interesado en esos dos proyectos de los que hemos hablado. Entonces, pero parece que es en el Congreso que todavía hay algunas demoras o algunas cosas. Entonces, uh -huh, esperamos que en esta legislatura que ha empezado, que ya se han claro. instalado las comisiones, etcétera, empiecen a ver, ¿no? Uh -huh, Y a fin de año lleguemos con estas dos leyes por lo menos aprobadas, que van a permitir varias cosas importantes, van a conjugar a lo que es transición energética, ¿no? uh Entonces, -huh. Sí, sí, eso sí. sería No, no, o sea, lo que... la idea es fantástica, ¿no? Ya acá estamos, de hecho, entrando ya un poco todavía de coyuntura, un tanto normativa política, que esperemos, pues, vaya avanzando. Es un tema seguramente de tiempos, también seguramente de los profesionales que pongan a disposición sus conocimientos y impulsando que sea lo mejor para el Perú, que sea lo mejor para nuestro país. Y dentro de ello, evidentemente, cuando hablamos de transición energética, nos hablamos de energías renovables, de todo lo que... Y puntualmente de energías renovables no convencionales, ¿no? Y ahí hay un abanico quizás de tecnologías, pero de su opinión o de su experiencia, ingeniero, ¿en qué tecnologías nos debemos centrar en el país? De hecho, todas las tecnologías son buenas y digo, bienvenidas todas las tecnologías, probablemente unas no sea todavía el tiempo de implementar de forma masiva, o hay otras que estamos perdiendo la oportunidad de poder explotar las bondades que nos puede brindar a todos en cuestiones de mucho tipo: generación, energía, tecnología, consumo, eficiencia. No sé, ¿en qué deberíamos centrarnos en lo que corresponde en energías renovables no convencionales? Bueno, en el tema de las energías renovables no convencionales, em, tenemos las hidráulicas pequeñas de menos de 20 megavatios, son consideradas no convencionales, eh, porque teóricamente son de paso y no tienen
digamos, reservorios que producen también CO2, ¿no? Por las plantas que crecen ahí. Entonces, por eso le llaman no convencionales a las hidráulicas pequeñas de Ujú, 20 megavatios o menos, y así está reconocida también en nuestra normativa. ujú. Están las solares, pues que tenemos gran cantidad de energía solar importante. O sea, se habla mucho de Chile, pero Perú tiene tanta energía solar como Chile, ¿no? O sea, en el Enorme sur del espacio. Perú tenemos Ujú, grandes extensiones de terrenos que son del Estado, donde se pueden desarrollar y se están ujú, desarrollando estas ujú, plantas, ¿no? Creo que ahí tenemos todavía mucho espacio. Em, la solar fotovoltaica, pero también está la solar, la termosolar, que esa es más cara, pero ujú, tiene la posibilidad de almacenar el calor, almacena calor para ujú. generar electricidad en las horas Correcto. donde no hay sol. Entonces es Almacenan una gran sales, ventaja. ¿no? Sales. Que yo visité una planta termosolar en España, es fantástica, es muy hermosa. Sí, 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 sí. o sea, y en Chile, por ejemplo, ya hay una que está inaugurada. Entonces, Ujú, esas plantas son bastante importantes porque eh, tienen su propio, o sea, pueden producir 24 horas, ¿no? Energía, porque durante el ujú, día producen con el sol y con una parte de la energía calientan sales o aceites y ujú, luego se produce con eso vapor y se genera electricidad en la noche. ujú, Y en algunos casos dan 24 horas al día de, digamos, de generación. Depende de cómo las diseños. Entonces, porque el tema de estas solares y eólicas es su intermitencia, pues, ¿no? Que son variables. O sea, no siempre tenemos. Las solares, bueno, la eólica es cuando hay sol, cuando hay viento, pero ujú. la solar es en las horas del día, pero no necesariamente también, porque a veces hay nubes, hay polvo que hacen que disminuyan su capacidad de producción. Y entonces, para eso se necesita o almacenar energía que se puede hacer este, con baterías, ¿no? Ujú. Estas baterías grandes que hay hoy, Las o mega baterías, los también se containers hace de batería. Sí. se hace almacenamiento hídrico, o sea, se bombea agua, Bombear agua. Ujú, ¿no? Y cuando se necesita esa agua, se genera, cuando se necesita electricidad, se genera con esa agua. Entonces, em, pero también necesitamos el gas natural, porque si no tenemos gas natural, ¿cómo cubrimos a estas plantas eólicas, los valles que te esos generan, o valles? las Porque se van, intermitencias que te generan, ¿no? justamente la solar se va en la noche cuando empieza la punta de la noche. Entonces, esa parte la tenemos que cubrir con una planta de arranque rápido, que es una a gas, y nosotros tenemos gas. Entonces, eh, hay que considerar esa forma de operar y ese mix. Y Y otro tema también que a veces no lo tomamos en cuenta es las interconexiones internacionales, ¿no? Que creo que debemos pensar en que eh, ya estamos construyendo una interconexión. Bueno, Con tenemos Ecuador. una con el Ecuador que Ujú, funciona hace ujú, muchos años, pero intermitentemente, ujú. porque no se puede Para conectar. situaciones puntuales. Es Ujú, puntual y solamente hay que desconectar de una zona del país para que se ujú, conecte al lado ecuatoriano o viceversa, ellos también hacen lo mismo. Pero ahora se va a construir, pues en unos 3 o 4 años tendremos la interconexión de 500.000 voltios, que va a ujú, permitir utilizar también su energía hidráulica que tienen ellos en ujú, abundancia nos va a ayudar a esa transición, porque justamente necesitamos dejar de usar gas. El gas tenemos que usarlo más en, en el transporte, ¿no? En el transporte ujú. sobre todo, ¿no? Creo que es importante. Este, mm, También tenemos geotermia.
La geotermia En no la Arequipa, hemos ¿no? Un desarrollado potencial todavía. energético de geotermia en Arequipa. Imaginaría, ¿verdad? Sí, hay un potencial importante en el sur del país, en la zona de los volcanes, justamente, Claro. Moquegua, Arequipa, Ujú, pero que necesitan inversiones fuertes, ¿no? Entonces, ahí podría entrar el Estado apoyando con, digamos, con la perforación de pozos, porque hay que perforar pozos como de petróleo, y correcto. puedes encontrar vapor o no, entonces, esa es Ujú. una inversión A riesgo. alta para empezar, ¿no? Entonces, pero existe esa posibilidad de geotermia en la zona sur del país. Hay estudios que se han hecho del potencial que hay, ¿no? Ujú. Y también tenemos la biomasa, ¿no? Que no usamos mucho, o sea, biomasa se usa muy poco en la costa Al y norte chico en creo que hay algunos algo, llanos, ¿no? Ujú. perdón, en el En el norte norte sí, chico me parece que hay eh, algo. Ujú. pero, pero tenemos la selva peruana, pues, ¿no? Sí, Tenemos, correcto. podemos utilizar biomasa ahí, Ujú. donde hoy estamos quemando petróleo residual, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? Y a Ujú. Iquitos va a ser muy difícil llegar pues, con una línea de transmisión. Ya se ha hecho un intento, fue desaprobado el estudio de impacto ambiental, el contrato se cayó de la asociación Ujú. público-privada y llegar a Iquitos con una línea de transmisión va a ser muy difícil porque vamos a afectar también la Amazonía peruana. Entonces, eh, Ujú. había que localizar localmente, construir, utilizando la biomasa, la energía solar, este, suplir ese petróleo diésel residual que quemamos allá. En Quito se quema petróleo diésel residual Ujú. proveniente de la producción de Petroperú. Ujú. Entonces, Ujú. que produce en su refinería diversas cosas y también este Ujú. diésel residual. Correcto. Entonces, tenemos de todo. Repasando, regresando, tenemos hidráulicas pequeñas, Ujú. que el problema de su implementación ahora son un poco también las licencias sociales, ¿no? Pero ahí está. Tenemos las termosolares, las solares voltaicas, las eólicas, la geotermia, la biomasa. Hay Ujú. otras tecnologías como la mareomotriz, por ejemplo, que se está Claro. desarrollando en diversas partes. Bueno, cuando esa tecnología esté madura, también podríamos seguramente utilizarla Entonces, tenemos 2.500, casi 3.000 kilómetros de costas, entonces, en el mar. Eh, el, y el otro tema es desarrollar el almacenamiento también, ¿no? Que es el almacenamiento de agua, almacenamiento por baterías. Este, mm, que permita pero todo gestionar la esto, energía a través de fuentes renovables, ¿no? Esa así es. sería la idea. Ujú. Claro, y lo que ya hemos hablado antes, la generación distribuida, ¿no es cierto? Que nos puede ayudar justamente a utilizar esas energías renovables para reemplazar la energía de Correcto. origen fósil. Ahora, esto no funciona, todo esto de la generación distribuida y esta cosa no funciona sin digitalización. O sea, tenemos que digitalizar las redes, tenemos que digitalizar las instalaciones, tenemos que poner medidores digitales Eso, para que podamos hacer una serie de operaciones, ¿no? Con estos medidores digitales en las claro. fábricas. Hay algunas cosas que se han avanzado, pero muy, muy pequeñas, hay que hacerlo masivo, ¿no? O sea, para que La podamos, inteligencia que le debemos que dar a las redes. De hecho, ha claro, salido un plan hace poco que me pareció fantástico. Esperemos que, bueno, vaya fortaleciéndose todas esas iniciativas a nivel de la inteligencia de las redes. Gediero, de hecho, nos habló de todas estas tecnologías y me gustaría también, el transporte es una actividad que consume mucha energía. Siempre a veces normalmente lo tocamos en estos conversatorios. El transporte consume el más del 50%, el 50% de toda la energía en una ciudad se la consume el transporte. Me atrevería a dar un número, ¿no? El 70% de los combustible de hidrocarburos probablemente está consumido por el transporte. Entonces, cuando hablamos de transición energética, el transporte, creo yo, tiene que estar en todos estos planes. Desde su mirada, ¿qué tenemos que hacer para fijar una solución sostenible en el transporte? sí.
efectivamente, digamos, del petróleo que se consume en el país, más o menos el 50% se destina al transporte. Y Ujú, entonces, y el tema del transporte, pues, tiene una serie de implicancias, ¿no? Porque usamos mucho diésel, todos usamos diésel o gasolinas. Fundamentalmente diésel en transporte de pasajeros, transporte de carga, en el transporte urbano, todos estos buses que vemos circulando por la ciudad, a excepción de los del Metropolitano en Lima, que son a gas natural, pero todos los demás son a petróleo, o sea, y que andan contaminando, ¿no? O sea, a pesar de que usamos ya un petróleo de 50 partes por millón de contenido de azufre, aunque el próximo año ya vamos a tener que pasar la Euro 6 con 10 partes por millón de contenido de azufre, pero no sé si podrá hacer cumplir eso, pero en fin, entonces tenemos que cambiar, bueno, este, sí, ese, tenemos que cambiar la utilización del petróleo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues tenemos los elementos, tenemos los elementos. ¿Y cuáles son los elementos? El gas natural es el elemento número uno. En sus dos presentaciones, el gas natural vehicular o gas natural comprimido y el gas natural licuefactado, que es la otra presentación del gas natural. El gas natural comprimido es el que ya estamos usando en estos GNC. buses, en los Ujú, taxis, se usa, ¿no? Y el gas natural licuefactado es aquel gas que aplicándole frío se congela a se temperaturas corre. bastante bajas, Ujú, menos ujú, 170, menos 180 grados centígrados, ujú, y en unos tanques criogénicos se puede ujú, transportar a la presión atmosférica y se vuelve líquido y se ujú. convierte, su volumen se disminuye cuando del para una misma cantidad de energía de, de gas natural comprimido a este otro 600 veces. Entonces yo puedo transportar a grandes Ujú, distancias y tener autonomía. Entonces, para el transporte interprovincial, puedo usar este gas natural licuefactado en, en camiones y en buses. Y justamente el día de ayer, eh, finalmente pudo entrar en operación la primera estación de servicio de gas natural licuefactado que queda en el cono norte de Lima, de Grifos de ujú. Espinosa, que Sí, sí, sí. Una ha excelente hecho noticia para nuestra sí, ciudad. una inversión Ujú, importante y finalmente ha ujú, logrado la permisología necesaria para poder cargar, porque ya ese grifo estaba construido hace como un año, pero le faltaban permisología, o sea, tenía algunas normas, que, bueno, en fin, todo lo que sabemos, ujú, y que debe, eso que sabemos, porque debe superarse, pues, porque si no vamos a ujú, seguir demorando todo, o sea, los permisos tienen que ser más cortos, más rápidos, y si no se puede, se dice no se puede, ya, de no esperar y darle vueltas, en fin, y hemos empezado entonces la era del gas natural licuefactado. En el norte del país también, en Trujillo y en Chiclayo, hay estaciones de ujú, servicio que también están esperando su aprobación para entrar en funcionamiento. Y parece que muy pronto van a entrar en ujú, funcionamiento, entonces se va a poder establecer ya como un corredor en la costa ujú, que utiliza gas ujú. natural licuefactado. Em, Eso va a desplazar pues ese diésel que es contaminante y que además lo importamos, ¿no? Porque Lo importante. nosotros consumimos 250.000 barriles de petróleo al Más o día y solo menos. producimos Ujú. 40.000, ¿no? Entonces, Y gran la parte de refinería que esperamos produzca los 90.000, ¿no? Que todavía no llega a ese nivel. claro, 90.000 mezclados, que va a ser entre gasolinas, diésel, en fin. Entonces, pero siempre vamos a tener que importar, como siempre está creciendo, entonces hay que hacer esa sustitución. Entonces, el gas natural, pues es la herramienta que además tiene otra ventaja. El gas natural no sufre los vaivenes de las subidas de precios internacionales, porque tiene un precio fijo, regulado por contrato. El que extrae de camisea la empresa, que es Plus Petrol, de acuerdo al contrato que firmó con el Estado peruano, cobra un monto fijo. Claro, se reajusta por inflación, pero no se reajusta por cuando hay guerras o cuando hay terremotos, maremotos, qué sé yo, cualquier fenómeno o cierran el canal de Panamá, entonces eso no Ujú, le afecta, ¿no? Entonces,
ese gas natural que es nuestro, que lo tenemos y tenemos en abundancia, debemos utilizarlo pues en el transporte. Entonces, esa es la forma. Ahora, ¿cómo lograr eso? Bueno, ¿cómo lograr? Esos buses cuestan más. Un bus a gas natural cuesta 20-25% más que un bus convencional. Estamos hablando de buses nuevos, ¿no es cierto? Entonces, pero se pueden crear pues, fondos que les ayuden a financiar el bus a los transportistas organizados. Ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que los transportistas son bastante informales también, inclusive los transportistas en buses en la ciudad, salvo algunas empresas, las otras son agremiadoras, o sea, da el nombre, no es una empresa que solo le da el Que nombre a la línea, agrupan. Ujú, ¿no? Pero ujú, y los buses son de personas particulares que operan su propio bus, entonces, en esa línea. Entonces, ahí viene un poco cómo solucionar eso y entrar masivamente, ¿no? El ministerio hizo algunos programas, pero creo que dio un financiamiento para 70 buses, en Lima hay 5.000, entonces, eh, esos 70 me parece que hasta ahora no han logrado convertirse todavía a gas ¿Y la natural. movilidad eléctrica cómo entraría en todo este mix Así es, si lo queremos comentar? efectivamente. El siguiente tema es la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica, claro, tiene varias facetas. Una son los autos, ¿no? Los autos Ujú, eléctricos, que hoy por hoy todavía pues, son autos caros. Entonces, y tampoco tenemos una infraestructura para cargar estos autos ujú. masiva, ¿no? Hay esfuerzos que han hecho empresas privadas en forma demostrativa, pero hay muy pocos puntos donde uno pueda cargar un auto eléctrico. Sin embargo, creo que la movilidad eléctrica, los buses eléctricos, es algo por lo que debemos apostar, porque un bus eléctrico sí va a reemplazar masivamente Mayor escala. el uso del, Ujú, del ujú, petróleo, ¿no? Porque ujú, un auto pues recorre pocos kilómetros al día, en fin, pero un bus sí recorre muchos kilómetros, entonces sí puede, ujú, lo mismo, necesita un apoyo, porque un bus ujú, eléctrico vale hasta el doble, más de repente de un ujú, bus convencional por el tema de las baterías. ujú. Y además que necesitan también sus estaciones de carga. Sé que la ATU, la esta Autoridad del Transporte Urbano, Ujú, eh, está analizando esa posibilidad de buses eléctricos con apoyo ujú, del gobierno ujú, para ujú, para las nuevas líneas que tienen que licitar los nuevos contratos. El otro tema es el transporte masivo, o sea, el metro, ¿no? El metro, Tenemos creo que en el plan como 11 líneas, si no me equivoco, 8 si sí, estoy dando un número. son Vamos por la 6 líneas, segunda todavía, o una, y la así es. segunda todavía medias. Sí, son 6 líneas. Yo tuve la oportunidad de participar justamente en la planificación de esas 6 líneas hace muchos años. Yo trabajé durante 17 años desde la creación de la Autoridad Autónoma del Transporte Sí, Eléctrico sí, de sí, Lima. sí. Sí, sí, Estuve sí. ahí como 5 años, fui el gerente general y hicimos ese plan que hoy se está implementando, pero muy lentamente, ¿no? O sea, se hizo la línea uno muchos años, y ahora pues a pesar de que fue muy criticada y todo, pero hoy pues la demanda que tiene es impresionante, ¿no? O sea, cómo atiende a la población. La línea 2 lamentablemente también empezó el año 2014. Estamos en el Ujú. 2023 y no tenemos pues todavía nada funcionando, ¿no? Y Todavía. creo que Ujú. todavía es lejano, pero a eso tenemos que meterle fuerza, porque una línea de metro te va a sustituir pues fácilmente 2.000 buses, ¿no? O sea, mira cuánta cantidad de combustible que puede sustituir. Entonces, ahí sí vamos a tener dónde usar, porque si construimos plantas solares, eólicas, ¿dónde vamos a usar la energía? Pues tenemos que construir para usarla justamente ahí en el metro, Correcto. usarla Ujú, en ujú, los buses eléctricos. Entonces, ujú. creo que ese es el reto que hay para el transporte, ¿no? O sea, em, el otro Es- que hay que ujú. impulsar mucho es el cambio del uso del GLP por el gas natural vehicular. Hoy hay muchos taxis que usan GLP y hay también
no solo taxis, hay flotas de camiones. Hay, entiendo, como 1.500 buses eh, que utilizan GLP. GLP Ujú, para sus operaciones. Eh, Hay buses de empresas grandes que se dedican a la ujú, panificación, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay, o perdón, ujú, camiones. Se usa mucho GLP en estos cargadores que operan en los aeropuertos, en los sí, depósitos, almacenes, en los ujú, puertos. Eso hay que sustituirlo por gas natural. Se necesita una campaña ujú, intensa. El Ministerio de Energía y Minas lo hizo muy bien el año pasado. Hubo unos 5.000 vehículos que se hacían cada mes, pero promoción. este año ha caído totalmente, y en este año solo se han hecho 5.000 vehículos. Entonces, eh, hay un financiamiento y hoy hay un financiamiento para convertir gas natural, GLP a gas natural. Entonces, pueden aprovechar los que manejan transporte de taxi para Ujú, hacer ese cambio, ¿no? Creo que es importante. Eso va a ayudar mucho también a la transición energética y a la descontaminación, ¿no? Eso creo que son los grandes temas que hay que trabajar. O sea, ujú, incentivar gas natural en buses, em, el GNL en el transporte interprovincial, ¿no? ujú. Y el transporte de larga distancia de pasajeros, Correcto. y Y el la cambio electricidad, del la LP a gas electricidad en natural. buses y Ujú, en transporte y en metro, ¿no? En metro, las líneas de correcto. metro. Ujú, Y no solo en metro, se puede hacer em, teleféricos. Hay proyectos de hacer teleféricos en la zona, en los cerros de Comas, en los cerros de La Molina, para salir ujú, de Musa hacia la carretera central, o hacia Javier ujú, Prado. Hay proyectos de teleféricos que pueden ayudar a sacar buses de servicio y descongestionar las calles. Entonces, esos teleféricos también son con energía ujú. eléctrica, ¿no? Entonces, ahí sí, Correcto. y ahí vamos a Ahí utilizar entran las renovables. la Ujú, energía que tenemos, y va a dar espacio para que ingresen al mercado más solares, más eólicas, ujú, que es lo ujú. que, lo que se quiere, ¿no? Entonces, de esa Correcto. forma vamos a ir sustituyendo paulatinamente el uso de los combustibles de origen Correcto. fósil en lo que es el transporte. La velocidad que queramos darle a eso, pues depende de nuestras autoridades, porque si no Sí, hacemos mucho y hay, dejamos que hay se haga mucho ahí, solo, de hecho, bueno, que ujú, no hay que depende solo del hacerlo. mercado, del inversionista, depende creo que de esto, porque si hablamos de este transporte masivo, estamos hablando claramente de una responsabilidad que debería ir hacia las instituciones o al Estado. Ingeniero, de Así hecho, es. estamos llegando un poco ya al final de nuestra conversación y me gustaría que nos diga en qué debe enfocarse el país para dar esos pasos un poco más en firme en la transición energética para procurar quizás un poco acelerar esta transición energética. ¿Cuáles serían esos pasos puntuales ya que se tendrían que hacer? Bueno, primero creo que este tema, pues, de la planificación y de la revisión también de la política energética nacional 2010-2040, hay un plan de política energética nacional 2010-2040. Estamos al 2023 y hay que revisarlo, porque ha cambiado muchas cosas, ha cambiado la forma, el crecimiento del país, la velocidad de crecimiento, la fuente de energía, los precios en el mercado internacional, en fin. Entonces, esa revisión sé que se ha empezado a hacer, pero debería tenerse rápido. Esto acompañado de esta propuesta que hago de una ley de transición energética, pues que pueda determinar en líneas generales en lo que se debe actuar, ¿no? Y que tenga carácter multisectorial, o sea, que indique a cada sector qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? O sea, Uh -huh. en esta dirección. Hay alguna cosa que, por ejemplo, los auditores energéticos, ¿no? Es una cosa importante, porque va con el tema de eficiencia energética, que es otro tema que no hemos hablado. Entonces, Uh también -huh. esto de la eficiencia energética hay que desarrollarlo. Em,
el fortalecimiento, bueno, y toda esta política o el Plan Energético Nacional o esta ley tienen que tener plazos y metas, porque muchas veces hacemos las normas, pero sin una meta. Entonces, dice, yo de acá ¿Cómo se quiero, mide? quiero que ¿Cómo haya, decimos que hemos logrado el objetivo? así es, quiero que haya 1 millón de vehículos convertidos a gas natural, ya, a ver. Entonces, o quiero que haya 1 millón o 2 millones más de casas conectadas al gas natural. Y quiero que importemos menos GLP, que en lugar de importar el 30%, importemos cero, ya. Entonces, esas metas hay que ponerlas en algún lugar para llegar a cumplir, porque si no, ¿cómo mido si estoy Ujú. avanzando o no? No puedo medir, no hay forma de medir. Entonces, em, el fortalecimiento de las instituciones del sector. Hemos dado un claro ejemplo de lo que sucede con estos cambios masivos que no solo ocurren en el Ministerio de Energía y Minas, no ocurren en todos los ministerios. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. O sea, tiene que, de alguna manera, poner algunos candados para que los funcionarios, por lo menos de tercer nivel hacia abajo, pues tengan una estabilidad, ¿no? Se Mantengan mantenga, una claro. estabilidad Ujú, en el ujú, puesto, ¿cierto? Em, Mejores niveles remunerativos. La industria privada, pues, tiene niveles remunerativos mucho mayores a lo que es el sector público, ¿no? Y esa es la dificultad, ¿no? Tengo amigos funcionarios que me dicen, oye, no puedo traer a nadie porque no puedo pagar. O sea, los sueldos que tengo acá están limitados, tienen un tope y no puedo pagar. El sector privado o se los lleva o no puedo competir en sueldos, ¿no? Entonces, ese es un tema también que hay que arreglar. ujú, Sé que hay problemas en el fisco, etcétera, pero es un tema importante. Em, las líneas de carrera, o sea, esa línea de carrera, había una ley de servir, pero se ha abandonado. Esa ley de servir era interesante, pero yo creo que esa ley de servir debería retomarse, reformarse o hacer lo que tenga que hacer, pero creo que era interesante la ley de servir que permitía justamente esa línea, esa ujú. estabilidad de las personas y una línea de carrera, o sea, que no llegue alguien a un puesto que no, para el cual no está preparado. O sea, este, mm, un estado promotor, un estado promotor no tiene que entrar a hacer inversiones. O sea, definitivamente creo eso, y lamentablemente hay malos ejemplos. No quiero dar nombres, pero tenemos ahorita mismo un mal ejemplo que no ha funcionado. Pues lamentablemente y está pidiendo el apoyo de todos los peruanos para continuar. Entonces, el Estado debe ser solo promotor, no debe respetar. Y claro, ir a hacer el rol que le corresponde, que le Ujú, permite la Constitución, pero en aquellas zonas donde no hay otro que pueda entrar, ¿no es cierto? por- Entonces, em, otro tema importante que hay que hacer una revisión de la política de los subsidios no focalizados a los combustibles de origen fósil. ¿Ya? A ver, tenemos una serie de subsidios que ¿El son. FICE? ¿Se hace referencia? No, el FIS es un subsidio focalizado, o sea, está Ah, bien. ok, ok. Dice, Ujú. así tiene que Ah, ser, ok, ¿no? para los otros, la, no, la importación, ya sé a qué se refiere. Ya. Ujú. Pero claro, por ejemplo, este fondo de compensación de los El precios de los fondo de combustibles, compensación que y finalmente compensamos termina a siendo un todos, ¿no? subsidio en lugar de un fondo de compensación, ¿no? Sí, pero además le estamos dando probablemente a muchos que no lo necesitan, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, ujú, eso le daría pues ese subsidio a los que usan gasolina premium, por ejemplo, ¿no? Se supone que tiene un carro más costoso, o cosas así. O sea, hay que focalizar. Es un poco difícil. eh, Tenemos que es pensar difícil. en la gente que menos tiene, pero de alguna manera hay que focalizar. Entonces, ahí en la Amazonía, por ejemplo, tenemos la exoneración del IGB Ujú. a los combustibles. Y lo mismo, ¿no? Exoneramos IGB a los combustibles de origen fósil cuando deberíamos focalizar, ¿no? O sea, eso hay que revisar, porque
por un lado estamos haciendo toda una política, estamos incentivando, tratando de usar, pero por otro lado estamos subsidiando a estos combustibles y masivamente, ¿no? O sea, no Nos focalizado, porque lo estamos ideal es que sea focalizado. O encontrando. sea, Pero, así es, un subsidio para que sea efectivo tiene que ser focalizado y temporal. O sea, no puede ser permanente, pues como estos que tienen 20 años, creo ya más. O sea, tienen que, el que obtiene el subsidio una vez que deja de tener alguna condición que le permitió el subsidio, tiene que salir, o sea, tiene que eh, egresar ujú. de ese sistema de subsidio. Eso es lo que hay que hacer una revisión. Bueno, creo que esos son los temas Interesantísimo, que, a mi interesantísimo, entender, van a ingeniero. contribuir a la Ujú, transición energética y la ujú, velocidad de esta será en la medida que se puedan tomar más o menos acciones. sí. Y también quiero dejar como mensaje nada más final de que creo que tenemos que utilizar los energéticos que tenemos, ¿no? Para cubrir nuestras, eso es por seguridad energética. Yo no puedo depender de combustible de afuera, porque si no, no tengo seguridad energética. Nos Soy quedamos. afecto Ujú, a cualquier problema. Entonces, hay que ujú, utilizar los combustibles que tenemos y hay que utilizar las tecnologías maduras que ya tengan pues precios competitivos en el mercado internacional para desarrollar esta, esta transición energética, ¿no? Porque si no, al final vamos a pagar, vamos a hacer algunos pagos que lo hacemos los usuarios, que todavía no deberíamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos pagando para que entren estas solares y eólicas que están funcionando hasta hoy, algunas ya no están dentro del esquema de ujú, la ley, del decreto legislativo 1002, pero ujú, estamos pagando 4 o 5% más de nuestro recibo de luz para tener energía solar y energía ujú, eólica, ¿no? ujú. Que estas necesitaron un subsidio porque cuando entraron no podían competir con la energía convencional, entonces había que ingresen, pero ya bueno, pasamos esta etapa de prueba, pero lamentablemente nos hemos quedado durante 20 años, tenemos que pagar todavía esos Ujú, subsidios, esas placas. En algunos casos nos faltan 10 o 12 años para seguir pagando. Entonces, ujú, por eso creo que hay que tener cuidado en las tecnologías que se traigan, que sean maduras y que puedan entrar ujú. definitivamente al mercado y nos ayuden a esta transición energética. Gracias. Súper, súper, excelentes temas, ingeniero, que nos ha tocado, sí, fantástico escucharlo. Temas muy importantes, como dice, hemos tocado pinceladas de cada cosa, esperemos pueda haber al menos despertado algún interés o algo más. Esto que se propague, creo que son conceptos bastante interesantes. Leía por ahí también algunos comentarios, probablemente un poco que discrepamos, pero está bien, excelente que discrepemos, pero ahí vamos a entrar seguramente en una alternativa. Ingeniero, algunas últimas palabras, ¿dónde lo ubican? Yo lo ubico por el LinkedIn, por esta hermosa red social, algunas palabras que tenga para su comunidad, para la comunidad que nos está escuchando. Bueno, agradecer la invitación, felicitar a Ever por este programa que nos permite pues transmitir algunas ideas que tenemos y permite también nos permite escuchar también las presentaciones de otras personas. Em, yo a disponibilidad de ustedes estoy en el LinkedIn, me encuentran como Jesús Tamayo, para cualquier consulta, mensajes, estamos a su disposición para intercambiar ideas, opiniones. Ujú. Creo que en la medida que todos conozcamos más cosas sobre esto, vamos a contribuir a que esto sea mejor y más rápido, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Súper, ingeniero, de Muchas verdad gracias. Ok, le Ever, agradezco, muchas gracias. le agradezco infinitamente, ingeniero, por haber aceptado este espacio. Gracias, gracias por ello. Me despido de usted.
Muchas gracias por estar aquí, por compartir todas esas ideas. De verdad que le doy mis más sinceros agradecimientos. Estoy muy feliz de que poder haber estado con usted, o por usted haber estado con nosotros en este espacio y de regalarnos este tiempo. Probablemente este tiempo lo hubiera podido dedicar a otra cosa, probablemente a otra cosa de usted, pero nos ha regalado a nosotros excelentes lecciones. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga una buena noche. Ha sido con nosotros el ingeniero Jesús Tamayo, agradecido, muy agradecido. Qué fantástico, qué chévere, disculpen usar esta palabra, qué bonito tener estos espacios profesionales que nos ayudan en nuestro crecimiento, que nos dan estas cosas que a veces es difícil no sé, de conversar o de discutir en el día a día. Estamos enfocados en nuestro trabajo, quizás el día a día nos ajetrea, pero quizás nos damos un pequeño espacio de poder un poco conversar, dialogar, discrepar claramente, ¿sí? Podemos no estar completamente de acuerdo con todo, pero esa es la idea, compartir, poner cosas claras, con sustento, con una razonabilidad. Qué genial, qué genial. La verdad me voy muy contento de este espacio. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar los jueves aquí a las 9 de la noche en Somos Energía. Gracias por acompañarnos. Kevin, Augusto, José, Mantilla, Sergio, que ha estado bastante activo en esta transmisión. Muchas gracias. Gracias a todos. Eduardo, Daniel. Muchas gracias por todo lo que han podido compartir. He podido un poco ir compartiendo algunas cosas que nos estaban diciendo, pero bueno, les agradezco. Compartan esto si aún todavía va a quedar grabado. Esta conversación va a quedar grabado y pronto la subiré a nuestro canal de YouTube, que quedará para siempre. Bueno, hasta cuando YouTube decida ya no darnos esas prestaciones. Muchas gracias. Que estén bien y me despido. En el backstage con el ingeniero Jesús Tamayo también me despido. Muchas